Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Como lo había dicho anteriormente, en la medida que se va incrementando el curso, que va pasando el curso, se está incrementando el número de diapositivas que tenemos que poner, o es decir, se está poniendo mucho más largo las clases. De modo que comenzamos esta tercera semana, ya cumpliendo la mitad del curso, con una clase aún más larga. Vamos a referirnos inicialmente a las enfermedades y desórdenes del sistema respiratorio. Disculpen si en algún momento me notan que yo voy a prisa. Esa es la causa. Es decir, el sistema respiratorio, a los efectos incluso no solamente anatómicos, sino a los efectos de la incidencia de ciertas patologías, se divide en dos grandes grupos, el sistema respiratorio superior y el sistema respiratorio inferior. El primero llega hasta la laringe y a partir de ahí comienza el sistema respiratorio inferior. Las enfermedades de tracto respiratorio superior son con mucho las más frecuentes, o el 50% de todas las infecciones que existen en el organismo, no solamente de las infecciones del sistema respiratorio, sino de todo el organismo. Y en ellas el tabaquismo juega un papel muy importante. Además de que son más comúnmente producidas por el rinovirus, que es un tipo de virus que se produce perfectamente incluso en este tiempo. El tratamiento usual para estas enfermedades respiratorias es descanso, fluido, analgésico, antipirético, y cuando se trata incluso de infecciones bacterianas que sean capaces de producirlo, la administración de antibióticos. Las enfermedades de trato respiratorio inferior, por ejemplo, para ponerle el ejemplo de las más frecuentes de este tipo, estamos hablando del resfriado común o rinitis aguda, la fiebre del heno que ya vimos ya en una clase anterior, o rinitis alérgica, la sinusitis, faringitis, laringitis, etc. Dentro de ellas, por supuesto, también se puede encontrar la adenitis, se pueden encontrar otras más que no son tan frecuentes. Ahora, la del sistema respiratorio inferior realmente son mucho más severas. Son mucho más severas hasta el punto que pueden producir la muerte y son más peligrosas incluso en poblaciones que están débilmente nutridas y que tienen inmunológicamente comprometidos sus sistemas. Por ejemplo, el asma que habíamos hablado, que es una reacción de hipersensibilidad que se produce con un incremento de un edema que se produce a nivel del bronquiolo, a nivel de intercambio gaseoso, y por consiguiente produce falta de aire, produce hipoxia y produce una sensación de angustia muy grande en los pacientes. Se trata usualmente la causa, se sensibiliza a los pacientes, se utilizan antibióticos cuando hay infecciones secundarias, y en las crisis se utilizan los broncodilatadores, y en ocasiones incluso es necesario el uso de los esteroides, que tienen un efecto muy bueno en este caso. La bronquitis aguda es la inflamación del revestimiento del bronquio. Ustedes han estado en contacto con bronquitis agudas en infinidad de ocasiones y ustedes mismos las han padecido. Hemos padecido todos. Los síntomas más frecuentes es la fiebre, la sensación de presión detrás del esternón o presión retroesternal, la tos productiva o con expectoración. Y el tratamiento usualmente también es semejante al respiratorio superior, en ocasiones con reposo, aumento de la ingestión de líquido, antitusivos, antipiréticos, analgésicos, es decir, medidas de sostén, medidas asintomáticas, y en ocasiones incluso el uso de antibióticos puede ser recomendable. En la influenza, ahora incluso actualmente existe una crisis de influenza, o existe una pandemia de influenza en Estados Unidos. Y son infecciones de las vías respiratorias muy contagiosas, muy contagiosas. Yo la tuve en una ocasión y créanme que realmente es terrible. Y es una enfermedad viral que se propaga. Estos virus tienen muchas cepas, se mutan muy rápidamente y se propaga rápidamente por todas las secreciones respiratorias. Tiene muchas cepas, y esto hace de que incluso las vacunaciones, cuando se van a hacer y se hacen de forma masiva, no siempre involucran las cepas que están produciendo en ese momento estas pandemias de de influenza que se producen. Los síntomas más frecuentes son la aparición de fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, es decir, síntomas generales, dolor de espalda, dolores musculares, secreción nasal, tos productiva, estornudos frecuentes, ronqueras, etc. Y el tratamiento también incluye reposo, analgésico, antipirético, antitusivos e incluso antivirales, cuando así lo justifique el estado general del paciente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que se da frecuentemente en la tercera edad, y sobre todo se produce en pacientes que han tenido el tabaquismo como hábito de vida. Grupo de enfermedades pulmonares debido principalmente al consumo de cigarrillos. Las más comunes son la bronquitis crónica, que es este paciente generalmente que tiene esas tos cavernosas en las mañanas,
que usted una vez que lo identifica, usted no se lo olvida jamás. Muy frecuente también que el enfisema. Y el enfisema es realmente que se producen entre los espacios alveolares, se van rompiendo los espacios alveolares y los alveolos, lejos de irse constituyendo más grandes, se van constituyendo en cavernas que no son capaces de producir una perfusión gaseosa adecuada, ideal. Les repito, es muy frecuente en los fumadores. La atelectasia es el colapso parcial o total de un pulmón. Por ejemplo, una enfermedad atelectásica es cuando se produce un neumotórax o hemotórax, es decir, que el pulmón se colapsa, el pulmón se retrae, el pulmón se encoge y produce una disnea, por supuesto, severa, dolor severo. Es muy frecuente cuando se producen costillas, cuando se produce rotura de costillas, que estas costillas rotas se quedan punzantes y logran ser capaces de romper la pleura, y por ahí entonces que se produce el hemotórax o el neumotórax. Y por supuesto se produce un bloqueo por un tapón mucoso de las vías respiratorias. Esto condiciona una disnea severa, condiciona una angustia grande y es muy fuerte el dolor. Además de que es muy fuerte también el dolor cuando se hace una pleurotomía para resolver este asunto, que realmente tiene un cambio brusco, un cambio muy intenso inmediatamente el paciente que tenía mucho dolor a cuando ya se logra extraer esa sangre o ese líquido de esa cavidad pleural, el paciente se siente inmediatamente muy bien, muy bien. El tratamiento es de ambulación, respiración profunda y tos frecuente y analgésico para el dolor. Lógico, cuando no sea por causa traumática que tengamos que enmendar o resolver esa causa traumática. La neumonía. Aquí les puse una figura que quizás incluso ustedes no puedan verla muy bien, pero no es otra cosa que la inflamación de los bronquiolos y los alvéolos debido a una infección, trátese de bacteria, virus u otro agente patógeno cualquiera. Los síntomas están relacionados generalmente con la disnea también, con el dolor que existe, que puede ser dolor precordial o en punta de costado, que es aquí por debajo de las axilas, tos productiva, seca inicialmente y productiva después. La tos se puede acompañar con secreción purulenta, etc. El diagnóstico es muy fácil de hacer con apenas una radiografía de tórax. Ahí usted ve la imagen neumónica. Y además de eso, si usted quiere, o si usted quiere no, lo recomendable es que se haga un esputo con un cultivo bacteriológico para saber cuál es realmente la causa que está produciendo esa neumonía. El tratamiento por extensión está a expensas de la causa que hayamos aislado en esos esputos. Y la prevención es, por supuesto, dejar el hábito de fumar, lavarse las manos con frecuencia, usar una máscara cuando se tiene, cuando se posee, y evitar los vapores de moho, de polvo, etc. El acceso pulmonar no es tan frecuente en la población en general, solo uno lo logra ver cuando va a hacer su rotación hospitalaria, etc. Y aquí le puse una imagen, no es otra cosa que la infección localizada, sedada, encapsulada en una región cualquiera de uno de los pulmones. Cualquiera puede ser la región. Usualmente se producen más los accesos en las regiones de declive, es decir, en los lóbulos inferiores del pulmón, porque es la zona donde drena ese material purulento que es capaz de constituirse en un acceso. Es una colección de material infeccioso, es una colección de material purulento y puede ser una complicación de una neumonía, una tuberculosis, un cáncer pulmonar, incluso en ocasiones a través de un acceso es que nosotros llegamos o arribamos al diagnóstico de la enfermedad de base que lo produjo, porque la enfermedad de base no se había manifestado o al menos no había llegado a nuestro conocimiento. ¿Y qué sucede? Que cuando llega a nuestro servicio un acceso, inmediatamente investigamos la causa del acceso y es que logramos dar con ello. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad que en muchos de nuestros países se había disminuido su incidencia y resulta ser que ha aumentado notablemente, incluso aquí en Estados Unidos ha aumentado notablemente, y es más una enfermedad que tiene que ver con las condiciones de vida del individuo. Sobre todo, es muy frecuente cuando existen grandes concentraciones de personas y cuando existe un hacinamiento de personas viviendo, por ejemplo, en una misma vivienda, 8, 9, 10 personas, que logran ser capaces de no tener la higiene adecuada. Es decir, es multifactorial y todo tiene que ver definitivamente con la pobreza. La pobreza deviene en hacinamiento, del hacinamiento deviene en malas costumbres o hábitos de vida, etc. Se adquiere por un germen que se llama Mycobacterium tuberculosis. Ese es el que produce la tuberculosis. Y no solamente cuando nosotros estamos oyendo hablar de tuberculosis, siempre nos relacionamos la tuberculosis pulmonar, cuando tuberculosis existe en otros sitios. La más usual es la pulmonar. Yo he visto tuberculosis encefálica, yo he visto tuberculosis peritoneal, pero no excluye
que la más frecuente sea la pulmonar. El diagnóstico es muy fácil por pruebas cutáneas, radiografía y cultivo de esputos. El tratamiento es una terapia antibacteriana que es realmente complicado. Y no es complicado realmente porque tiene muy buena evolución después, pero si no es que existen esquemas diferentes de tratamiento, incluso diferentes, a excepción de los países. En ocasiones se utilizan múltiples antibióticos, en otras etapas se utilizan menos, pero es cierto que tiene buena relación. Por supuesto, tardando también las causas que son productoras de esta tuberculosis. El cáncer de pulmón. El cáncer del pulmón es uno de los cánceres más frecuentes, incluso es la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. Se da mucho más frecuente en hombres que en mujeres y aquí el hábito o el tabaquismo tiene una incidencia muy grande. No significa que todo el fumador va a devenir un canceroso de pulmón. Lo que sí es mucho más frecuente es que los cánceres de pulmón sean procedentes de una paciente o de un paciente que haya tenido el hábito de fumar anteriormente. A menudo cursa asintomático hasta hacer metástasis en otros sitios. Y los síntomas son la disnea, es decir, da falta de aire inmediato o da falta de aire, tos, hemoptisis. Ustedes saben que la hemoptisis son los esputos sanguinolentos. Diagnóstico por rayo X, por biopsia de tejido se hace también con CT scan, con el MRI, con el PET scan, etc. El tratamiento, como cáncer al fin, es el tratamiento quirúrgico, tratamiento quimioterápico y tratamiento por radiaciones. Ahora, enfermedades de la pleura y el pecho, hemos hablado de dos de ellas, el neumotórax y el hemotórax. El neumotórax realmente es cuando en la cavidad pleural se asienta gas y el hemotórax cuando se asienta sangre. Aún a pesar de que también existe una pleuresía o pleuritis o hidrotórax que tiene que ver cuando se produce una concentración de material purulento en ese lado, es el llamado empiema. Entonces, el derrame pleural es usualmente el hidrotórax, es líquido en el pecho, pero bueno, estamos hablando del hemotórax cuando se sucede que sangre, del neumotórax cuando es gas, del empiema cuando es pus en la cavidad pleural, la pleuresía cuando es definitivamente una pleuritis, que es casi siempre la etapa inicial de un empiema posteriormente. Ahora, las enfermedades cardiovasculares que tienen su incidencia en el árbol respiratorio, por ejemplo, la embolia pulmonar. La embolia pulmonar no es más que una obstrucción de una arteria que irriga el pulmón, producto de un trombo cualquiera que se ha movilizado. El edema pulmonar es cuando se produce concentración de líquido que impide el trasvase o el cambio en la oxigenación. El cor pulmonar generalmente crónico es cuando se trata de la insuficiencia del corazón derecho, que tiene que ver las más de las veces con el edema pulmonar también posteriormente. Ahora, las enfermedades asmáticas hemos dicho, no queremos enfatizar en eso ni mucho menos, pero la asfixia, por ejemplo, es cuando el individuo no respira espontáneamente por cualquiera de las causas o respira espontáneamente y esa respiración no es útil hasta el punto que la persona puede incluso sufrir desvaído, sufrir pérdida de conocimiento o incluso la muerte. Son las causas más frecuentes por aspiración de algún objeto extraño, por estrangulación criminal, es decir, delictuosa, por ahogamiento, que puede o no ser también criminal o delictuoso, o puede ser fortuito, un paciente cualquiera que esté dañándose en un río, por decir un ejemplo. Ahora existen otras enfermedades, por ejemplo, la neumoconiosis, que son enfermedades inducidas por factores ambientales. Por ejemplo, la asbestosis es muy frecuente cuando las personas trabajan o incluso viven en la cercanía de fábricas de cemento por la inhalación de polvos de cemento. La antracosis es muy frecuente cuando se producen minas de carbón, por lo mismo, por trabajadores que trabajan en minas de carbón y no son respetuosos de las leyes de protección o personas que viven en la vecindad de esas minas de carbono. Y la silicosis cuando son derivados de los silicatos o alúminas. Estas enfermedades se ven más frecuentemente lógicos en los sitios de exposición. A nosotros nos es más difícil que podamos verlo. Existen otras enfermedades del árbol respiratorio inferior, como las enfermedades micóticas por hongo, que son muy difíciles de tratar. Por ejemplo, la histoplasmosis, la coccidioidomicosis, la enfermedad del legionario, que no es micótica, es por una bacteria, y se denomina así porque el legionario se le llamaba en España a las personas que estaban en el ejército, que constituían una legión, por así decirlo, constituían una legión
y que entonces realmente se refiere actualmente a personas que viven en un mismo sitio. Es muy común que se transmita a través de los conductos de aire acondicionado y cursa como una neumonía. Las enfermedades y desórdenes del sistema linfático. De esto hemos hablado también cuando hablamos del sistema hematopoyético. El conducto, es decir, el sistema linfático está dividido en dos grandes conductos. El conducto linfático derecho, que lleva la linfa o drena la linfa desde la cabeza, el torso y el brazo derecho. Y el conducto linfático izquierdo, que es con mucho el ductus arterioso, como denominan, en mucho el ductus principal, con llamado conducto torácico, que drena el resto de todo el organismo ahí. Así que entonces tenemos otros órganos que se relacionan con el sistema linfático, como habíamos dicho anteriormente, el vaso, el timo, etc. Las enfermedades más comunes del sistema linfático. Ustedes han visto en múltiples ocasiones la linfadenitis. La linfadenitis no es más que la inflamación de las ganglios del sistema linfático. La linfadenitis son esos adenomas pequeños que tenemos nosotros donde quiera que tenemos ganglios linfáticos procedentes que recogen la linfa o recogen la sangre de un determinado grupo o determinada zona anatómica. Por ejemplo, es muy frecuente en las ingles, que cuando la persona tiene una infección cualquiera en los miembros inferiores, generalmente en los pies, colecta esa zona y se produce un aumento del volumen con inflamación, con dolor, y en ocasiones se puede incluso relacionar con fiebre, con mal estado general, etc. Es decir, se recoge en ese sitio. Para mi población, o para decirlo de otro modo, para los que son provenientes de Cuba, en Cuba en ocasiones se le llamaban seca. Es decir, es la pelotica que hay, incluso muy frecuente aquí en amígdala, sobre todo cuando existen amigdalitis, faringoamigdalitis, linfangitis, cuando existe la propia enfermedad de las paperas o parotiditis. Eso es una linfadenitis. La linfangitis es la inflamación de los vasos linfáticos, preferentemente en miembros inferiores. Y eso es debido por infecciones que existen en ese tracto linfático. También es muy frecuente y el uso del antibiótico es el elemental en ello. Es decir, cursan con fiebre, calofrío, malestar general, celulitis en la zona. Ya les digo que es muy frecuente, ustedes tienen que haberlo visto mucho. Y el antibiótico es la primera medida de sostén, además de compresas calientes y húmedas y elevación del área afectada para mejorar la irrigación linfática y también venosa de la zona. El linfedema también lo han visto, es la acumulación anormal de líquido que existe en las extremidades. El linfedema incluso en ocasiones lo llamamos, cuando es muy grande, la elefantiasis de los miembros inferiores, porque créanme que realmente torna elefantiásico el miembro, o un miembro se vuelve muy grande, muy voluminoso, e incluso existen elefantiasis o linfedemas que son crónicos, que son pacientes que no han resuelto nunca el tratamiento, porque lógico, no se han atendido como corresponde y no han atendido la causa que haya sido. Las posibles causas de un linfedema en embarazo se ven muy frecuentemente, en quemaduras que comprometan la circulación se ve muy frecuentemente, en trauma que comprometa la circulación se ve muy frecuentemente, y también se ve muy frecuentemente, por ejemplo, en pacientes con cáncer uterino, cáncer de ovario, cánceres en pelvis que se irradian en la zona y se destruye el sistema venoso y se destruye el sistema linfático de la zona. Lógico también es concebirse que cuando existe una operación previa que se hace una recesión de los ganglios en la zona inguinal, los miembros inferiores se quedan expuestos y se llenan de líquido. El tratamiento es con antibióticos, terapias de compresión. En Estados Unidos existen unas medias de compresión que comprimen el pie y evitan que se produzca un éxtasis de la circulación en ese momento. Y en ocasiones, según la causa, la intervención quirúrgica es la que soluciona el asunto. Las enfermedades del sistema linfático que son comunes también está el llamado linfoma, que no es otra cosa que una neoplasia que afecta el sistema linfático, porque afecta la producción normal de los linfocitos y es una incidencia muy alta, sobre todo en personas altas, joven, estaba diciendo incidencia alta. No es que tenga una incidencia tan alta, sino que dentro de la variedad de cáncer tienen una incidencia alta. Es decir, no es que en la población uno vea un linfoma en cada bloque, ni mucho menos. Es el tipo de cáncer mucho más común que existe en Estados Unidos en la sangre. La mononucleosis, habíamos hablado de ella, que es la enfermedad del beso producida por un virus, el virus de Epstein-Barr, que se transmite generalmente en adolescentes a través del beso, como lo habíamos dicho, de kiss y kiss. ¿Qué sucede? Que se han hecho estudios posteriores y la mononucleosis infecciosa puede muy bien dar manifestaciones tardías.
estudios que todavía no se han concluido. Lo de cierto es que actualmente con el reposo es suficiente para curar la enfermedad. Vamos a tratar ahora sobre el sistema digestivo. Ustedes saben que el sistema digestivo incluye el tubo digestivo como tal, incluye la boca, faringe, cualquiera de las divisiones de la faringe, esófago, estómago, etc. Pero además incluye otros órganos accesorios y enfatizo en la anatomía de los órganos accesorios por cuenta que vamos a tratar sobre alguna de ellas hoy. Los órganos accesorios son la lengua, los dientes, las glándulas salivares, la vesícula biliar, el páncreas y el hígado. La lengua, dientes y glándulas salivares no vamos a hablar tanto, vamos a mencionarlo apenas, pero sí vamos a hablar de los demás porque sí son asientos de enfermedades que son comunes de ver en una oficina médica. Los síntomas y signos más comunes que tienen que ver con el sistema digestivo están relacionados con tres principales causas: con la hemorragia, con la perforación y con la alteración de la movilidad de ese propio sistema digestivo. Así, por ejemplo, relacionados con la hemorragia, los síntomas más frecuentes, vamos a ver la hematemesis, la hematoquexia y la melena. Ya ustedes conocen estos términos. Relacionados con la perforación, vamos a ver la peritonitis, porque es lógico el perforarse y vertirse el material que existe dentro del sistema digestivo. Si se trata del ácido del estómago, produce una peritonitis química. Si se trata de las heces fecales que están en el colon, se produce una peritonitis infecciosa. E incluso puede devenir en una leucosis, en una septicemia. Relacionado con la motilidad, debemos conocer que el ilio es la disminución o ausencia de la motilidad intestinal. El ilio puede ser obstructivo cuando existe cualquier oclusión intestinal, cualquiera sea la causa, un tumor, un paquete parasitario, etc. Y existe un ilio reflejo que normalmente se relaciona con enfermedades encefálicas, con encamamientos profundos, incluso con estado postoperatorio. Cuando usted opera sobre la cavidad abdominal y manipula mucho las asas intestinales, pero además el paciente recibió medicamentos para disminuir la motilidad intestinal o para relajar esa motilidad, esa musculatura intestinal. En ese caso realmente existe un ilio reflejo posterior que es muy frecuente de observar en estos tipos de pacientes. Además puede existir una hiperperistalsis. Y una hiperperistalsis puede verse porque incluso puede concomitar con un ilio. Cuando se produce una oclusión intestinal, es decir, existe una obstrucción al paso normal de las heces, por debajo de esa obstrucción usualmente se produce un ilio, que en esa ocasión es un ilio obstructivo, es decir, existe inmovilidad de las asas intestinales. Y por encima existe un movimiento de lucha. Es decir, el intestino trata de que las heces fecales pasen a través de esa obstrucción y entonces en un lado podemos ver por debajo el ilio reflejo que se manifiesta o el ilio obstructivo que según sea, y por encima un signo de lucha o hiperperistalsis. Es decir, estamos hablando de hiperperistalsis cuando existe incremento del movimiento intestinal. E ilio cuando existe disminución o ausencia. Las caries dentales son enfermedades de los dientes debido a bacterias. La enfermedad periodontal generalmente se debe a mal cepillado y a mala frecuencia o disminución de la frecuencia de cepillado. El cáncer bucal. El cáncer bucal también es muy frecuente en algunas personas en específico, los que tienen el hábito de fumar. Es un cáncer que usualmente se diagnostica rápido porque la persona se nota en el carrillo, en el interior de la boca, se nota alguna mancha blanca que es la llamada leucoplasia, o se nota síntomas inmediatos que lo hacen acercarse en búsqueda de la asistencia médica. Es normalmente en el labio inferior por exposición a la luz solar, el tabaco de macano, fumar cigarrillo. Y si a eso le suma todos estos factores juntos, la incidencia realmente en la población es alta, sobre todo, como hemos dicho, en los cánceres de piel. Los pacientes que están expuestos al sol, como decir los marineros, decir los pequeños agricultores, etc. El tratamiento es la extirpación quirúrgica, radiarlo y en ocasiones necesita quimioterápico. La faringitis con mucho una enfermedad frecuente, o faringoamigdalitis es mucho más frecuente incluso en los niños. Es el dolor de la garganta usual que en ocasiones cursa como una enfermedad viral o como una enfermedad bacteriana y que generalmente se acompaña de placas blanquecinas que existen en la región. Cuando es producida por bacterias, lógico, se le pone tratamiento antibacteriano.
Las enfermedades de la garganta y el esófago, seguimos con la esofagitis por reflujo o reflujo gastroesofágico, una enfermedad muy frecuente, sobre todo en la tercera edad. En Estados Unidos es muy frecuente esa enfermedad porque no es que sea tan frecuente en Estados Unidos como se condiciona o como presumiblemente pudiera ser, sino es que las personas alcanzan una mayor edad y ese volumen mayor de personas que alcanzan una tercera edad incrementa la insuficiencia del cardias y esa insuficiencia del cardias es la que produce que ese material que existe en el estómago pueda regurgitarse y pasar al esófago y producir esa sensación de quemazón, de acidez que sentimos en muchas ocasiones, no incluso teniendo la enfermedad del reflujo gastroesofágico o GERD. GERD en inglés es Gastroesophageal Reflux Disease. A largo plazo, el reflujo va deteriorando la mucosa esofágica y eso es capaz de producir sangramiento, etc. La hernia hiatal se relaciona mucho con el reflujo gastroesofágico. Aquí les pongo una muestra de lo que realmente es una hernia hiatal para que ustedes vean. El diafragma condiciona o tiene un hoyo, un orificio por el que pasa el esófago en su camino hacia el estómago. Cuando ese orificio se amplía, se incrementa y logra dejar pasar material o logra dejar pasar mucosa o tejido gástrico hacia la porción torácica, es cuando se produce una hernia hiatal que se denomina, que es también frecuente y en ocasiones se confunde o no logramos identificar cuando el paciente tiene síntomas gastrinógenos como una gastritis, como en una úlcera, y comúnmente se trata como úlcera y se trata como gastritis, algo que es una hernia hiatal. Los síntomas son semejantes. Las varices esofágicas es con mucho una enfermedad muy grave. Se produce sobre todo por obstrucción de flujo hacia el hígado, es decir, cuando las venas del esófago no logran drenar bien en el hígado y la causa más frecuente es cuando se produce por una cirrosis hepática. Ese hígado se hace afuncional, se torna de consistencia dura e impide que le entre la sangre al esófago y esa sangre, ese factor de lucha, incrementa el volumen de las venas del esófago y se producen las varices esofágicas. En ocasiones esas varices esofágicas, las más de las veces, no en ocasiones, se diagnostican porque se produce un sangramiento digestivo alto. El individuo vomita sangre con los antecedentes de haber sido un alcohólico, de haber tenido una cirrosis hepática. Es muy difícil que sea de aparición brusca o que sea otra la causa. Yo al menos lo que he visto, lo he visto por esa causa. Y el individuo comienza a vomitar. El tratamiento agudo es ponerle una bolsa de Syntaken, que se denomina, es una bolsita que se insufla en el esófago y eso logra comprimir esas venas y producir, la más de las veces, producir la detención del sangramiento. Pero con mucho, ya la causa está establecida, esa es la recidiva del sangramiento grande y créame que las más de las veces cuando se produce un sangramiento de esto brutal, puede ser mortal. Porque se producen sangramientos que son brutales, que incluso si está en un área rural de uno de los países nuestros, se muere antes de llegar al hospital. La gastritis que le hablaba, los síntomas realmente son dolores abdominales, náusea, eructos, vómitos, malas digestiones, el individuo se siente ansioso, se siente mal y además por la recibida o por la repetición o por la aparición constante que tienen en ese individuo. Por ejemplo, existen medicamentos que son capaces de producir los agentes irritantes, por decirlo todo. El alcohol es primero, el tabaquismo, alimentos cargados de bacterias o alimentos cargados de picante. La aspirina, que ustedes saben que es el ácido acetilsalicílico, que es ácido. Y la más de las veces son producidas, que no se sabían en el tiempo mío, por el Helicobacter pylori. La etapa inicial de lo que pudiera ser después de ese Helicobacter pylori pudiera condicionar que es una úlcera gastroduodenal. También la úlcera gastroduodenal, como lo había dicho, cursa con los mismos síntomas de una gastritis y son producidos por el Helicobacter pylori, con un tratamiento que realmente resuelve en apenas días. ¿Cuántos procedimientos quirúrgicos se inventaron en mi tiempo? ¿Cuántos se hacían para tratar de resolver una úlcera gastroduodenal? Cuando se logra resolver incluso con unos pocos días de antibióticos. ¿Qué sucede? Que incluso el paciente existe en recidiva, porque existe recidiva porque las condiciones de vida continúan siendo igual y es posible que un paciente que haya tenido un helicobacter hoy que se haya tratado, en apenas un año y pico, 6 meses, ya tengo otra vez otro helicobacter que necesito otra vez tratamiento. El cáncer de estómago, como vamos a ver posteriormente con el cáncer de páncreas, realmente tienen un pronóstico muy malo.
muy malo, muy malo. El cáncer de estómago, una vez diagnosticado, poco hay por hacer, o poco hay porque metastiza muy rápido, muy rápido. Generalmente se diagnostica de modo tardío. Se sigue viendo con pacientes como una gastritis, como una úlcera gastroduodenal, se sigue viendo el paciente como que tiene un reflujo, y resumida cuenta, todo esto está oscureciendo la aparición de un cáncer gástrico que cuando lo diagnosticamos las más de las veces ya no existe solución. Los factores causales son los mismos que incluso se lo habíamos puesto anteriormente: alimentos ahumados, salados, encurtidos, aditivos alimentarios, y cursa con los síntomas comunes también de una gastritis, pero más acentuados. Es decir, aquí hay pérdida de peso manifiesto, hay pérdida de apetito manifiesto, hay una acidez constante, existe malestar general. Y el tratamiento del cáncer es la recepción inmediata y tratamiento quimioterápico y todo. Cuando se le hace la recepción inmediata, las más de las veces se hace una gastrostomía para seguir alimentando. El pronóstico es bueno si se diagnostica precozmente, lo que eso es muy difícil que se diagnostique precozmente. El síndrome de mala absorción. Se produce un síndrome de mala absorción cuando realmente no se absorben por las asas intestinales el material nutritivo. Por consiguiente, se producen diarreas. Ese material nutritivo que debió ingresar al torrente sanguíneo no ingresa y se producen diarreas constantes. Es decir, el intestino delgado es incapaz de absorber los nutrientes. A la vez que no absorbe los nutrientes, no absorbe muchos de los elementos que se deben tomar por los nutrientes, y por consiguiente se produce una hipovitaminosis K, que es importante, puede comprometer incluso hasta producir trastorno de la coagulación. Síndrome de mala absorción usualmente se da en la gastroenteritis aguda, cuando no es crónico, perdón. En la gastroenteritis aguda inmediatamente existe un síndrome de mala absorción, y usted lo que debe ponerle es al paciente en reposo vía oral y se va recuperando poco a poco. Pero eso según se trate de la causa de que haya producido este síndrome de mala absorción. Las enfermedades del intestino delgado, la más frecuente o la que más se ve, la enfermedad de Crohn o enteritis regional, o también denominada enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad inflamatoria intestinal no se conoce con precisión la causa que sea capaz de producir. Se imbuye un factor genético, se imbuye en factores ambientales, como la dieta que lleve ese individuo. Lo de cierto es que se manifiesta tempranamente, sobre todo es muy frecuente en niños de 7, 8, 9, 10 años en adelante y en adultos jóvenes, que compromete realmente el bienestar de ese adulto. Se manifiesta por remisiones, es decir, existe crisis, realmente se pasan 3, 4 meses que digestivamente se sienten bien los pacientes y después se producen crisis durante 2, 3 meses, pero lo de cierto, los casos que yo he conocido no evolucionan por crisis ni por remisiones ni exacerbaciones. Tienen manifestaciones casi constantes, lógico, según el segmento entérico que compromete. Los síntomas son anorexia, la flatulencia, el dolor abdominal, la diarrea, el estreñimiento, los cólicos abdominales. El individuo que está hablando con usted y de pronto tiene que ausentarse porque le dio un cólico abdominal que es tan grande y que compromete y le produce diarrea inmediata. Se le da tratamiento de sostén o de apoyo, tratamiento psicológico precisamente en los niños y adultos jóvenes, dieta baja en residuos, medicamentos para controlar la diarrea, la inflamación, la depresión. En ocasiones se utilizan los esteroides, etc. La gastroenteritis es una enfermedad que ustedes conocen, sobre todo nosotros los que somos padres. Vemos a nuestro niño que se fue para daycare en la mañana y en la tarde cuando regresa ya tiene diarrea, y esa diarrea se acentúa, las más de las veces producida por algún elemento viral que se adquirió en esos sitios. Lo cierto es que es inflamación de la mucosa del intestino y que cursa con diarrea, en ocasiones vómitos, y que hay que hacer un tratamiento eficaz, rápido, con el cierre de la vía oral, la administración de líquidos, sobre todo líquidos que contengan electrolitos, como el Pedialyte que existen aquí en Estados Unidos, etc. Y lo pueden producir bacterias, virus, lo mismo parasitismo. El parasitismo en nuestros países es muy común, el parasitismo, por alimentos contaminados. Incluso existen alimentos que se toman de lata, que logran no producir síntomas hasta pasados 15 a 20 días posterior a la ingestión. Y estamos ante una ingestión alimentaria por reacción alérgica a algunos fármacos, etc. La gastroenteritis cursa con esos síntomas que le había dicho y se hace un tratamiento sintomático, sobre todo dar volumen de líquido y apoyo nutricional, pero inhibiendo la ingestión inicial para poner ese intestino en reposo. Lo más importante es la prevención, es decir, el lavado correcto de las manos, la confección correcta de los alimentos, la refrigeración correcta de los alimentos, que los alimentos no estén expuestos a sistemas que
que estén contaminantes, etc. Ahora, las enfermedades del colon. Las enfermedades del colon, las más de las veces requieren de asistencia quirúrgica. Las más de las veces requieren asistencia quirúrgica. Así sea por vía transabdominal o así sea por vía entérica o por vía endoscópica. Hay algunos términos aquí que debemos utilizar. Se produce una hemicolectomía cuando se reseca una porción del estómago. Se produce una anastomosis, por ejemplo, cuando ustedes han visto que se produce una colostomía. La colostomía no es más que exposición de un segmento del colon al exterior por donde se va a expulsar las heces. Cuando se produce un cierre de colostomía, realmente lo que se hace es cerrar el segmento distal, el segmento que está por debajo, y el segmento proximal que está por encima, y juntarlos otra vez. Esto es una anastomosis. Cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, resecar un segmento de intestino, es decir, cortamos un segmento de intestino porque digamos que hubo un traumatismo del tipo de un disparo, por ejemplo, y necesitamos resecar o cortar ese segmento de intestino, cuando afrontamos los bordes, estamos haciendo una anastomosis. La colectomía es una extirpación del colon completo. Por ejemplo, existe una patología, que no vamos a hablar de esto aquí, que se llama la gangrena mesentérica o el megacolon. Esta gangrena mesentérica, créanme que es el compromiso vascular que existe de todo el mesenterio, que es el órgano de sostén del colon y el que le brinda la vascularidad al colon. Cuando se produce esta gangrena mesentérica, el olor es típico, el olor de la gangrena. Existen en los salones de operaciones un olor muy típico, además contamina mucho, y sí hay que hacer una resección amplia de toda la región del colon que está afectada. Yo vi en una ocasión, hubo que hacer una colectomía completa, es decir, resecar el colon. La más de las veces esto es incompatible, la más de las veces estos pacientes en el postoperatorio cercano incluso fallecen porque realmente ese compromiso, esa colectomía, esa resección completa del colon, casi que es incompatible con la vida. Lógico, existe medida de sostén, eso que le estoy diciendo es casi sin medida de sostén, pero además de eso, esta gangrena mesentérica es capaz de comprometer y producir toxinas que involucran la vida del paciente. Así, por ejemplo, la apendicitis es una de las causas más frecuentes que existen enfermedades del colon, sobre todo en pacientes jóvenes, que no es otra cosa que la inflamación por gérmenes del apéndice vermiforme. Existe actualmente un manejo de la apendicitis diferente a mi tiempo. Ya actualmente la apendicitis se contemporiza y es lo que se logra llamar hoy la apendicitis crónica, que incluso se trata con antibiótico y créame que tienes que resolver muchas ocasiones. En mi tiempo era tratamiento quirúrgico. El diagnóstico de una apendicitis que involucraba el dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Náusea, vómito, fiebre, leucocitosis. Y era muy fácil de resolver. Aquello con una incisión muy pequeña, usted resolvía aquella apendicitis y el paciente 2 días iba para su casa. La obstrucción u oclusión intestinal, es lo que le había dicho, es cuando existe una obstrucción al libre flujo de las heces fecales e incapacidad para mover el contenido a través del intestino. La obstrucción puede deberse a una obstrucción por tumores, por adherencias quirúrgicas anteriores o inflamatorias anteriores, por hernias, por vólvulos, que el vólvulo es cuando el propio intestino se introduce en el propio intestino, es decir, existe una involución del intestino así dentro del otro, es el vólvulo sigmoide, que compromete la circulación en ese segmento del que se ha volvulado. Por algunas enfermedades, el hilio paralítico, que puede ver con enfermedades del tipo neurológicos, o incluso el hilio, como lo había dicho, el hilio reflejo que ocurre después o posterior a algunas intervenciones abdominales. Los síntomas es un dolor severo que existe, un dolor severo que existe porque no logra pasar de esas heces o no logra pasar ese material. Se distiende el abdomen se estira, se infla el paciente, produce náuseas, vómitos, porque al no pasar nada por ahí, se producen los vómitos, es decir, se va cargando, se va llenando ese colon. El tratamiento es pasar una sonda nasogástrica para tratar de descomprimir, pero además de eso, ver la causa que ha producido esa oclusión intestinal. Si es un tumor, hay que resecar el tumor. Si es un paquete parasitario, hay que resecar el paquete parasitario, según sea la causa. La colitis ulcerosa no es tan frecuente, pero es mucho frecuente cuando pacientes que tienen síntomas constantes digestivos. Cuando ese paciente tiene síntomas digestivos que son muy frecuentes, nosotros tenemos que pensar en la colitis ulcerosa, que es una inflamación crónica del colon.
Los síntomas son dolor abdominales, sangre en las heces, anemia, diarrea, etc. Y lleva un componente en su tratamiento que son restricciones de dieta. Existen algunas en específico que logran exacerbar los brotes estos de la colitis ulcerosa, reducción del estrés en el individuo, sedantes leves, antiinflamatorios y esteroides incluso se utilizan. Es muy bueno. La disentería no es otra más cosa que la inflamación del colon producida las más de las veces por parasitismo o por bacterias. Es una diarrea masiva con sangre, pus y mucosidad, acompañado de un dolor severo abdominal. Y el tratamiento es según sea la causa que lo ha producido. Esto, la diverticulitis y diverticulosis, sí son muy frecuentes. El divertículo no es otra cosa que una bolsa que se produce, una bolsa de tejido que se produce en el colon, que al estar expuesto continuamente al curso de las heces puede devenir en un cáncer de colon. Es decir, se llenan de material no limpio precisamente, se compactan, se irritan y luego se inflaman posteriormente. La diverticulosis tiene sostén médico que no logra resolver tanto. Y la diverticulitis en ocasiones hay que poner antibióticos y en ocasiones incluso producen un diagnóstico oscuro que logra ser capaz que el individuo tenga que ser intervenido. Aquí, por ejemplo, se le pone las posibles complicaciones que tiene la diverticulosis o diverticulitis. Por ejemplo, se puede perforar, primero se puede inflamar, en la llamada diverticulitis. La inflamación puede conducir a una hemorragia, que es una hemorragia diverticular, y además de eso se puede producir una perforación. Cuando se produce una perforación no tiene otra solución que el tratamiento quirúrgico. Los pólipos del colon, a diferencia de la diverticulosis es una invaginación que se produce en el colon. El pólipo del colon, es una evaginación, es decir, es un tejido que se crea a la luz del intestino. Se bota hacia afuera, es decir, hacia el interior. Cuando digo afuera, digo hacia el exterior, es decir, hacia el paso normal de las heces fecales. De ahí que sea una evaginación, como se denomina. Es una proyección hacia adentro del revestimiento mucoso de la mucosa del colon, que si no se trata en consecuencia, si no se diagnostica en consecuencia, puede producir incluso trastornos celulares, anaplasia y neoplasia. El diagnóstico es muy fácil a través de una colonoscopia o sigmoidoscopia, incluso se le hace una biopsia a través de ese procedimiento e incluso se le puede hacer una excisión del pólipo, es decir, removerle o quitarle el pólipo en ese momento. El cáncer de colon, que ya ustedes hicieron un trabajo acá, o el cáncer colorectal, que realmente se llama así. Los síntomas son cambios en los hábitos intestinales, como habíamos dicho. Heces acintadas, que aquí dice el tamaño en un lápiz. Sangre en las heces, como habíamos visto. Anemia secundaria, esa pérdida de la sangre. Molestias abdominales, pueden cursar con una obstrucción si ese tumor llega a ser tan grande que comprometa la luz del intestino. Lo más común y lo más frecuente que se produce en el cáncer de colon es la variedad histológica del adenocarcinoma. Se hace diagnóstico por CT scan, por MRI, por el barium enema, es decir, darle una solución de contraste a ingerir al individuo y hacerle placas después para ver el tránsito a través del colon. Y ahí nos va a mostrar a nosotros cuando se detiene, incluso nos muestra una imagen ecográfica muy típica en el cáncer de colon que dibuja el cáncer, dibuja el tumor, por decirlo de otro modo. El diagnóstico es más importante hacerlo preventivo a través del FOBT, como se denomina. El FOBT es la detención de sangre oculta en heces fecales, que es uno incluso de los exámenes que se hace de pesquisaje o de screens aquí en Estados Unidos a personas por encima de los 50 años. Cuando se logra diagnosticar a tiempo, tiene una evolución favorable, las más de las veces incluso con una recesión del colon tiene, de la región, y con quimioterápico posterior, y puede tener una causa de muerte a los 85 años por un infarto. Las enfermedades del recto, con mucho, la más frecuente es la hemorroides. La hemorroides no es más que una vena varicosa, que puede estar en las márgenes del ano, es decir, puede ser externa o puede ser interna. Se diagnostica muy fácilmente, pero sobre todo produce una hemorragia que es muy típica, porque es la sangre como si usted se hubiera dado una herida en un dedo, y es la sangre roja, fresca, rutilante, que significa que un vaso se rompió en la proximidad. Así debuta en ocasiones una hemorroide. En ocasiones es con molestias anales, con dolor a la defecación,
con estreñimiento, porque incluso el estreñimiento es reflejo porque el individuo, como le duele, establece un mecanismo de reflejo y no hace caca o no defeca. Y es muy frecuente verlo después del embarazo o durante el embarazo y en el parto cuando se comprometió tanta presión intraabdominal que pudo ser capaz de producir estas venas varicosas. El tratamiento es baños de asiento, algunos medicamentos o crema que hay para eso. La reducción manual en ocasiones es tan grande la varice que el propio individuo se le introduce dentro del ano porque se le ha protruido, se le ha salido. Y operarlo es muy fácil, muy fácil. Se opera bien por criocirugía o incluso hemorroidectomía, que es poner una pinza, dos pinzas, cortar la hemorroide y suturar. Eso se hace en apenas 10-15 minutos. Créanme que es muy sencillo de resolver. Por ejemplo, aquí tenemos unas hemorroides externas e internas aquí dentro cuando compromete por detrás del orificio rectal. Es muy sencillo, lo repito, cómo resolverlo. Las enfermedades y desórdenes del hígado, los vesículos biliares y el páncreas. Es decir, los órganos accesorios más importantes que habíamos dicho del sistema digestivo. El hígado interviene en 6 grandes funciones en el organismo. En la digestión, interviene en la absorción intestinal, interviene en el metabolismo de las grasas, lípidos, de las grasas y lípidos es lo mismo, perdón, de las grasas, de la glucosa, de las proteínas, en la coagulación de la sangre, en la fabricación de productos químicos como por ejemplo la bilirrubina, en el almacenamiento de los nutrientes y el almacenamiento de sangre, etcétera, incluso. La vesícula biliar está por debajo inmediatamente del hígado y almacena la bilis que ese hígado produce y que ella pone en función del organismo a través del colédoco. Y el páncreas, que está en la zona posterior y lateral izquierda del estómago, que produce y segrega la mayoría de las enzimas gástricas y las enzimas intestinales, además de producir la insulina. Las enfermedades hepáticas son enfermedades que son originarias o primarias del hígado. En ello, las más importantes tenemos son la hepatitis o contaminación del hígado por causa las más de las veces virales, aun a pesar de que existen acciones de algunas drogas que pueden producir hepatitis, algunas sustancias tóxicas, el alcoholismo crónicos y los virus, que son las causas más comunes. Los virus son de 5 tipos. La hepatitis no es solamente concebir hepatitis B como nosotros lo conocemos y vacunarnos contra hepatitis B. Existe la A, la B, la C, la D, la E, incluso ya se involucra una hepatitis, un virus de tipo F. Es la enfermedad más prevalente del mundo. Sobre todo, no importa tanto, sino como el compromiso que pudiera representar para el hígado y las funciones futuras. La hepatitis A, generalmente es benigna, no tiene mayores consecuencias y se propaga por el contacto oral fecal. Incluso se puede adquirir por autoinfectación, mal lavado las manos, etc. La hepatitis B, que sí ya es mucho más peligrosa, es la llamada antiguamente hepatitis sérica, se propaga por la orina, las heces, la saliva, las secreciones, la sangre. Es una enfermedad, se considera, de transmisión sexual y es mucho más frecuente que el SIDA. No se cuida mucho del SIDA y no se cuida de la hepatitis, pero lo cierto es que la hepatitis B puede comprometer la función hepática posteriormente. La hepatitis C es muy difundida a través de la sangre o el contacto sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual. Avanza muy lentamente y suele cronificarse. La D, el llamado virus delta, que produce, cuando se produce una hepatitis B, que es capaz de replicarse y producir este tipo de virus. Se propaga por contacto oral fecal, por contaminación de agua, por mal lavado del agua en mano, por mal procesamiento y tratamiento del agua, etc. Y se produce íctero, es decir, la coloración amarilla de piel y mucosa, hepatomegalia, anorexia, malestar general. Es muy típico cuando usted vea una hepatitis, viendo parece ser un cáncer hepático primario, pero los síntomas son comunes. El tratamiento de la hepatitis es reposo y la prevención es hacer una higiene sexual y general adecuada. El cáncer del hígado. El cáncer del hígado primario realmente es raro. El cáncer del hígado, la más de las veces, es metastásico. De ahí que incluso cuando se encuentra un cáncer de hígado, se busca el modo de tratar de localizar el cáncer primario. ¿En qué sitio fue? Usualmente se descubre en una etapa final, una etapa tardía, el cáncer primario del hígado. Generalmente no cursa con tantos síntomas como que sea capaz de alertar a alguien para buscar ayuda médica.
Se diagnostica por biopsia, por una biopsia de hígado, que es una punción que se hace en el hígado, que es concluyente del cáncer del hígado. Y además el tratamiento, como el cáncer en general, se hace resección quirúrgica de algunas de las porciones que estén tomadas, la radiación, la quimioterapia y el pronóstico. Realmente el hematoma, yo no he visto a nadie resolver de hematoma y he visto 3 casos. El pronóstico es muy malo. Realmente un hematoma primario, realmente es muy malo. La colicistitis es una enfermedad común, es una enfermedad muy frecuente. Incluso existen personas que han tenido síntomas que han confundido con una gastritis, con una úlcera, etc. Y que por un hallazgo van y se hacen una ecografía o ultrasonido y encuentran que tienen, por ejemplo, cálculos en la vesícula. Y entonces ya se dan cuenta que la causa primaria de sus síntomas iniciales se trató de una colecistitis que en algún momento evolucionó y resolvió por sí sola. Es la inflamación de la vesícula generalmente causada por obstrucción del conducto biliar, debido a cálculos o litiasis en la vesícula. El dolor es cuadrante, el dolor se da en el cuadrante superior derecho y generalmente puede incluso debutar normal con un dolor que se resuelve, pero cuando está bien establecido se produce una colecistitis aguda. Créeme que hay que poner antibiótico y operar posteriormente. Un dolor de una colecistitis aguda es un dolor terrible. Se diagnostica por ultrasonido que logra ver la litiasis o sea, hacer un colecistograma, que es definitivamente una solución de contraste, y se ve las piedras o las litiasis en ese sitio en la vesícula. La complicación se puede romper la vesícula, pero lo de cierto es que el tratamiento es la extirpación de la vesícula completa, que ya hoy se hace por mínimo acceso, ya hoy no es necesario hacer aquellas incisiones grandes. La más de las veces incluso puede extraerse la piedra, se pone un shunt o un stent que dilata el colédoco, y la mayoría de las veces incluso no es necesario ni hacer la resección de la vesícula y no tenerse que llevar la vesícula para incluso coartar la posibilidad de que en el futuro pueda tener trastorno digestivo por la ausencia misma de la vesícula. La colelitiasis tiene factores de riesgo importantes. Por ejemplo, el sexo generalmente se da en blanco, en negro muy infrecuente, por ingestión de grasas, por ingestión de comidas copiosas en grasa, se ven pacientes obesos, personas fértiles, pero usualmente que no tenga hijos, por encima de los 40 años de edad, e incluso se dice que en los grandes comedores de chocolate y en los grandes comedores de grasa es que se produce toda esta litiasis. Náuseas, vómito, dolor postprandial luego de la ingestión de estas comidas copiosas en grasa. Y el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, trátese de la colectomía total o trátese de una colectomía o una hemicolectomía, una colecistectomía total, o trátese de una dilatación, resección o retirar, remover la litiasis y poner un chum o un stent para poder dilatar ese conducto, ese colédoco. La pancreatitis es muy frecuente, una infección frecuente del páncreas que se ve mucho en personas con trastorno digestivo y sobre todo con los alcohólicos crónicos. Da el dolor típico abdominal del abdomen estable. Una pancreatitis aguda bien establecida, no puedes tocar el abdomen al individuo, no puedes tocarse. Cursa la más de las veces por incremento de la milasa, que la milasa es una proteína que nos está diciendo a nosotros el trabajo pancreático, y las milasas toman unos valores anormalmente altos. Se produce con náuseas, vómito, el dolor abdominal ese, la diaforesis, la sudoración profusa del individuo. Y el tratamiento, incluso existe un tratamiento que usted trata de contemporizar con el paciente, administrando el antibiótico, administrándole medidas de sostén, y el paciente, usted le está dando la oportunidad a ver si la pancreatitis resuelve por sí sola, que en muchas ocasiones resuelve por sí sola. En ocasiones logra ser tan severa que hay que hacer incluso diálisis peritoneales o lavados peritoneales. Créame que puede ser muy grave e incluso compromete la vida del paciente. La más de las veces se produce por cálculos biliares, se produce por alcoholismo, como le estaba diciendo, y el tratamiento está en relación a eso, a la causa primaria que produjo pancreatitis. Conozco individuos que son alcohólicos, que han tenido pancreatitis, han seguido ingiriendo bebidas alcohólicas y han vuelto a hacer la pancreatitis, lógico, ya en una segunda pancreatitis han muerto, han fallecido. ¿Sí? El cáncer de páncreas, desgraciadamente, le sucede igual que el cáncer gástrico. El diagnóstico es muy tardío. Cuando se diagnostica el cáncer de páncreas, la más de las veces no hay nada por hacer. Generalmente se sucede en la cabeza del páncreas, se desconocen las causas que lo producen,
pero se involucra el alcoholismo, se involucra el tabaquismo, se involucra las grandes ingestiones de café, grandes ingestiones de comidas copiosas en sangre, copiosas en grasa, etc. Es un dolor agudo, cursa como una pancreatitis y el diagnóstico se hace por una biopsia que se hace de páncreas. El tratamiento es muy rápido. Tratar de solucionar el asunto lo más rápido posible con la resección quirúrgica del páncreas, con radiaciones y quimioterápicas, pero créanme que el pronóstico es pésimo, el pronóstico es muy malo. Vamos a hablar entonces de las enfermedades más frecuentes que ocurren en el sistema urinario. Las infecciones del tracto urinario son con mucho las más frecuentes y sobre todo son más frecuentes en las mujeres, por la condición de que su uretra es más pequeña, por la condición de que son vecinas de los órganos ginecológicos están afectados por bacterias normales tienen bacterias normales que son capaces de producir infecciones en el sistema urinario y además tener a su lado también el sistema digestivo que vive usualmente en el Escherichia coli, y ese Escherichia coli puede migrar e ir a contaminar el sistema urinario. Eso no solamente para el sexo femenino, también para el masculino. Más a menudo es causado por bacterias, aunque puede ser causada por virus y por hongos, son muy frecuentes. Y el más común que lo produce es el Escherichia coli. El diagnóstico se hace por un análisis de orina y además cultivos de ese análisis de orina. Y el tratamiento es con antibióticos. Les decía que es más frecuente en la mujer porque la uretra femenina es más corta y tiene una apertura más cercana al recto. Por malos hábitos higiénicos que tienen mujeres, por secreciones vaginales, por las relaciones sexuales que pueden ser causa de trauma y esos gérmenes encender por ahí. Y en las mujeres embarazadas es mucho más común todavía, incluso porque está distorsionado de esos uréteres y se produce un éxtasis de la orina capaz de producir un caldo de cultivo para el incremento de las infecciones urinarias. La uretritis también es muy frecuente en las mujeres, pero no con la propia condición del hombre, porque el hombre, como está mucho más expuesto, la uretra es más larga y esa condición anatómica condiciona que está más expuesta a que se produzcan infecciones. Ocurre simultáneamente más de las veces con cistitis o inflamación de la vejiga urinaria. Existe la llamada cistitis de luna de miel, por ejemplo, que es cuando la mujer tiene relaciones a menudo o relaciones frecuentes, se produce esto. Lo de cierto es que la cistitis en muchas ocasiones se confunde con síntomas dispares únicos, es decir, dolor durante las relaciones sexuales, se confunde cuando la mujer tiene una moniliasis y produce dificultad en la misión y se confunde todo esto con una cistitis. Por ejemplo, existe una cistitis que se puede producir por espasmo de la vejiga. Por espasmo de la vejiga, el piridium es una droga que se utiliza mucho en eso y sobre todo son enfermedades incluso que se pueden ver manifiestas cuando después que se han producido algunos trastornos cinéticos por la movilización de la propia vejiga cuando usted está interviniendo, haciendo alguna operación en la propia vejiga o en la vecindad. La pielitis ya es mucho más difícil de diagnosticar. La pielitis, yo al menos no la he visto nunca, es cuando existe una contaminación de la pelvis renal. Yo la he tratado siempre como pielonefritis, que puede ser adquirir por vía patógena o por vía ascendente cuando asciende esa pielonefritis de algún germen que está en vejiga y que antes tuvo en uretra, etc. Lo de cierto es que la pielonefritis cursa como la sepsis urinaria normal, es decir, fiebre, calofrío, ardor a la misión, orina amarilla e incluso hematúrica, y hay que poner antibióticos. Ahora, la glomerulonefritis tiene su característica propia. Es la inflamación de la unidad funcional del riñón, el glomérulo, donde está la nefrona. Por consiguiente, compromete la función renal. Es una enfermedad renal común que ocurre generalmente después que se produce una infección en la garganta estreptocócica. Recuerden que la garganta, cuando se produce una estreptocosis en la garganta, puede atacar secundariamente el riñón y producir esta glomerulonefritis, que secundariamente pueden producir después una fiebre reumática. Cursa como una sepsis urinaria, con fiebre, pérdida del apetito, malestar general, con disminución del volumen de orina y además de eso con hematuria e incluso en ocasiones con hipertensión. El tratamiento es un antipirético, diurético, restricción de sal, restricción de proteína, restricción de líquido y sobre todo un tratamiento oportuno con antibióticos, so pena de que pueda complicarse esa glomerulonefritis. Cuando se ha establecido por largo tiempo la glomerulonefritis que tiene recidiva, es la llamada glomerulonefritis crónica que logra ser capaz de producir la hipertensión que decía, etc.
La hidronefrosis no es otra cosa que el aumento de volumen del riñón debido a la obstrucción que hay en cualquiera de sus vías de excreción de la orina. Y ese riñón se infla y produce la hidronefrosis, causa primaria de que después ese riñón sea afuncional e incluso causa primaria de que haya que incurrir en diálisis peritoneal posteriormente. En diálisis hematológica o peritoneales, es decir, diálisis. Muy frecuente es la litiasis renal. Los cálculos en vejiga, en sistema urinario, pueden estar en cualquier sitio. Lo de cierto es que comprometen el libre flujo de la orina y eso produce un dolor tremendo. El cólico nefrítico produce un dolor tremendo y hay que retirar ese cálculo donde quiera que esté y así será el procedimiento que se va a utilizar. Por ejemplo, los cálculos renales, aquí habíamos visto, cálculos renales pueden estar aquí a nivel de la pelvis renal, pueden estar en el uréter, pueden estar en la vejiga obstruyendo el libre flujo a través de la uretra, incluso puede estar en la uretra, esos cálculos renales. Créanme que un dolor nefrítico es un dolor que compromete mucho. La enfermedad poliquística del riñón no es tan frecuente y generalmente se asocia a otro tipo de malformaciones. Son múltiples quistes que están en la superficie del riñón que toman una forma como si fuera un racimo de uva. Por supuesto, hace a funcionar ese riñón y la más de las veces el riñón poliquístico para o en hacer una nefrectomía y en diálisis posterior. La insuficiencia renal no es otra cosa que la insuficiencia del riñón de trabajar en todas las funciones por extensión que ella tiene. Cuando se produce una insuficiencia renal que puede ser de 6 grados, ya no vamos a entrar en ese detalle, el asunto es que hay que tratarla, hay que disminuir la ingestión de líquido, hay que disminuir la ingestión de sodio y proteína, hay que medir los ingresos y egresos que tiene ese paciente, es decir, in-output or output, los input o output. Hay que administrar antihipertensivo porque el riñón está reteniendo el líquido que se le está administrando y antibiótico para impedir que existan infecciones secundarias. El tratamiento de la insuficiencia renal son las diálisis, no queda otro solución. Existen otras patologías del riñón, como por ejemplo, pero ya es mucho más infrecuente, el adenocarcinoma del riñón es muy infrecuente y metatiza por vía hematógena la más de las veces porque es que tiene un rico flujo sanguíneo al hígado, al cerebro y al hueso. Se producen hematurias indoloras porque no sientes que estás orinando y orinando sangre. Dolor en el flanco después. Y el tratamiento es la nefrectomía, la quimioterapia y la radiación. La incontinencia urinaria en ocasiones se hace por trastornos anatómicos y en ocasiones por trastornos funcionales. Es decir, es la pérdida del control del libre flujo de la orina y es mucho más frecuente en las mujeres expuestas a partos sucesivos, a traumatismos sobre la vejiga y el esfínter de la vejiga. Es muy frecuente incluso en trastornos neurológicos, etc. Es decir, se diagnostica con la orina, con análisis de sangre, con pruebas urodinámicas sobre todo y con volumen residual a ver cuando la mujer orina, lo que es la cantidad de orina que queda, etc. Tratamiento lleva según sea la causa que haya producido esa incontinencia urinaria. El cáncer de vejiga es un cáncer que usualmente debuta con una hematuria. La persona debuta con un sangramiento por vía urinaria y generalmente surge en el revestimiento de la vejiga. Se involucran muchas causas en ella también, el alcoholismo, se involucra el hábito de fumar, etc. Dependiendo de la etapa del tumor, así será el tratamiento que se va a hacer. Y en los factores que más intervienen en el envejecimiento es la incontinencia urinaria y la hipertrofia prostática que se produce en el hombre o cáncer prostático que se pueda producir. Esta ha sido la clase de la tercera semana. Le doy las gracias y